Si cuento esta historia hoy es porque finalmente encontré fuerzas para hablar sobre el dolor más profundo que una madre puede sentir. Tener hijos vivos, pero prohibidos de amarte. ¿Conocen esa sensación de morir un poquito cada día? Así fue como viví por más de 12 años. ¿Alguna vez han imaginado lo que es ver a tu hijo en la calle y que baje la cabeza fingiendo que no existes? Es peor que la muerte, queridos míos, a mucho peor, porque en la muerte existe descanso, pero en el rechazo de los hijos existe una agonía que no tiene fin. Hola, queridos míos, me llamo Miriam, pero pueden llamarme abuela Mimi. Tengo 67 años y nací aquí en Córdoba en 1958, en una época en que las mujeres tenían muy poca voz y muy pocos derechos. Hoy quiero compartir con ustedes la historia más dolorosa de mi vida, una historia que guardé en el fondo de mi corazón por tanto tiempo, porque dolía demasiado hablar de ella. Es sobre cómo perdí a mis 3 hijos no por la muerte, no por alguna enfermedad o accidente, sino por algo mucho peor, por una religión que me prohibió ser madre. Esta es una historia sobre manipulación, sobre chantaje emocional, disfrazado de amor divino, sobre cómo una organización religiosa puede destruir familias enteras usando el nombre de Dios. Pero también es una historia de valentía, a empezar, y de cómo el amor verdadero de madre nunca muere, aun cuando parece que todo está perdido. Antes de comenzar este viaje doloroso conmigo, quería preguntar, ¿desde dónde están viendo este video? ¿Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, o tal vez incluso desde España? Déjenme en los comentarios ahí abajo. Me da un calorcito en el corazón saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes del mundo. Y si pueden, denle me gusta y suscríbanse al canal. No se imaginan cómo esto ayuda a esta viejita a tener valor para seguir contando estas historias que duelen en el alma. Porque ustedes tienen que entender, cada vez que le dan me gusta a un video, cada vez que se suscriben, cada comentario cariñoso que dejan, es como si me estuvieran abrazando y diciendo, abuela Mimi, tu historia importa, tu dolor no fue en vano. Y eso es lo que me da fuerzas para continuar. Mi historia con los Testigos de Jehová comenzó en 1979, cuando tenía apenas 21 años. Era una época muy diferente a la de hoy, queridos míos. Argentina vivía tiempos de pesar. Las mujeres tenían mucha menos voz, muchos menos derechos. No existía internet, no existía el celular, las informaciones llegaban despacio y filtradas, y en una religión como la de los Testigos de Jehová, entonces la sumisión era absoluta, unquestionable. Yo vivía en una casita sencilla en el barrio de San Vicente, aquí en Córdoba, con mi marido Osvaldo y nuestros 3 hijos pequeños. Juan, que tenía 8 años, y ya mostraba señales de ser un niño muy inteligente y cuestionador. María, de 6 años, una niña dulce y obediente, que siempre trataba de complacer a todo el mundo. Y el más pequeñito Pedro, de apenas 4 añitos, el más sensible de los 3, ese que siempre hacía preguntas que me dejaban sin respuesta. Nuestra vida giraba completamente, absolutamente, en torno a la religión. No era solo una creencia, queridos míos, era un estilo de vida total que controlaba cada aspecto de nuestra existencia. Con quién podíamos hablar, qué ropa usar, qué programas ver en la televisión, qué libros leer, dónde trabajar, cómo educar a los hijos. Pero todo pasaba por el filtro de la organización. Déjenme pintar el escenario de nuestra vida en esa época con todos los colores y todos los detalles, porque es importante que entiendan cómo era nuestro mundo antes de que todo se derrumbara. Nuestra casita era pequeña, apenas 3 habitaciones y un baño, pero estaba llena de amor. Tenía un patio con un árbol de naranjas que Juan y Pedro adoraban subir. Yo siempre me quedaba con el corazón en la boca, viéndolos ahí arriba, pero bajaban siempre riéndose, con la ropa sucia de tierra y los ojos brillando de alegría. María siempre me ayudaba a tender la ropa en el tendedero, cantando bajito esas canciones del reino que se aprendía de memoria en las reuniones. Qué vocecita tan dulce tenía. El olor del café recién hecho mezclado con el perfume de los jazmines que planté en el frente de la casa. El ruido de la ciudad que empezaba temprano
con los primeros colectivos pasando por la calle, el sonido de la radio tocando tango que el vecino escuchaba mientras arreglaba el auto. Era mi paraíso particular. Osvaldo trabajaba en una metalúrgica en la zona norte de la ciudad y llegaba a casa siempre a las 18 en punto. Yo escuchaba el portoncito cerrarse y ya sabía, leg up, y los chicos corrían a abrazarlo todavía, con ese olor a aceite y metal que se pegaba a la ropa de trabajo. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero trabajador y dedicado a la familia. Yo me quedaba en casa cuidando a los chicos y participando intensamente en todas las actividades de la congregación. Y cuando digo intensamente, es intensamente. De verdad, eran 3 reuniones por semana, martes y jueves por la noche y domingo por la mañana. Cada reunión duraba 2 horas más. El estudio personal diario, 1 hora por día sin falta, más la predicación de casa en casa, por lo menos 4 mañanas por semana, más los estudios bíblicos que yo dirigía con personas interesadas. ¿Pueden calcular? Eran por lo menos 20 horas por semana, dedicadas exclusivamente a las actividades religiosas, eso sin contar el tiempo que gastaba preparando las partes que tenía que presentar en la escuela teocrática, estudiando las publicaciones, memorizando versículos bíblicos para enseñar a los chicos. Nuestra vida social era solo, exclusivamente, entre hermanos de la congregación. No teníamos amigos mundanos como llamaban a todas las personas que no eran testigos de Jehová. Estaba prohibido tener amistad íntima con quien no compartiera. Neustadt decían que era mala asociación y que podría corrompernos espiritualmente. Los chicos no podían jugar con los vecinos, no podían ir a fiestas de cumpleaños en la escuela, no podían participar en celebraciones de Navidad o Día del Niño. Imaginen lo difícil que era esto para ellos. Ver a los compañeritos de la escuela hablando sobre regalos, sobre fiestas, y ellos no podían participar en nada. Pero ustedes tienen que entender, en esa época, yo era una testigo de Jehová, ejemplar. Tenía una tarjeta de predicación que mostraba 20 horas por mes de actividad en el servicio del campo. Participaba en todas las partes de la escuela teocrática, demostraciones, discursos, lecturas, tenía estudios bíblicos con varias personas. Entre los ancianos siempre me elogiaban como hermana ejemplar, esposa sumisa, madre dedicada. Mis hijos fueron criados rígidamente dentro de la doctrina. Nada de cumpleaños, nada de Navidad, nada de Día de la Madre. En lugar de estas fiestas paganas, teníamos las celebraciones de la organización, el memorial de la muerte de Cristo una vez al año, las asambleas de distrito que duraban 3 días enteros, las asambleas de circuito, que ocurrían 2 veces por año en Joan. Aún siendo pequeño, ya demostraba interés en seguir el camino religioso. Levantaba la mano para responder en las reuniones, memorizaba versículos bíblicos, decía que quería ser siervo ministerial cuando creciera. Yo me sentía orgullosa, pensaba que estaba criando a un futuro pionero de la organización. María memorizaba todos los versículos que yo le enseñaba y los repetía perfectamente con esa vocecita de niña que derretía el corazón de cualquiera. Ella siempre fue la más obediente, la que menos cuestionaba, la que más quería complacer. A veces me preocupaba si no estaba siendo demasiado obediente, pero los ancianos decían que eso era una virtud. Y Pedrito, ay, mi Pedrito, siempre fue el más sensible de los 3. Hacía preguntas que a veces me dejaban sin respuesta. Mami, ¿por qué Dios va a matar a todos los niñitos que no son testigos de Jehová en el Armagedón? Mami, si Dios es amor, ¿por qué va a destruir a casi todo el mundo? Mami, ¿por qué no puedo tener amigos en la escuela? Yo me tragaba mis propias dudas y repetía lo que me enseñaron en las reuniones. Hijo, Dios sabe lo que es mejor. Pedro, tenemos que confiar en Jehová, aun cuando no entendamos. Mi amor, los niños de la escuela pueden influenciarte mal, pero por dentro, allá en el fondo, esas preguntas suyas me movían algo. Nuestra casa era un reflejo perfecto de lo que la organización esperaba de una familia testigo de Jehová. En la sala teníamos una estantería llena de publicaciones de la Torre del Vigía, Despertad, la Atalaya, libros de estudio, Biblia de la Traducción del Nuevo Mundo. En la pared, un cuadro con versículos bíblicos. Nada de televisión durante las reuniones,
o estudios. Las comidas siempre comenzaban con oración. Los estudios familiares ocurrían religiosamente todos los lunes por la noche, 1 hora en estudiando las publicaciones de la organización. Los chicos tenían que participar, hacer comentarios, memorizar versículos. Era obligatorio. Me sentía protegida dentro de esa burbuja religiosa. Pensaba que estaba en el lugar más seguro del mundo, que mi familia estaba siendo bendecida por Dios, que estábamos en el camino correcto hacia la salvación eterna. Como me equivocaban, como todas nosotras nos equivocábamos, la congregación era como una familia extendida. Todos se conocían, se visitaban, se ayudaban en las dificultades. Cuando alguien se enfermaba, había una red de apoyo. Cuando pasaba por dificultades económicas, los hermanos se movilizaban. Era un sentido de comunidad muy fuerte, pero también era un ambiente de vigilancia constante. Todo el mundo sabía de la vida de todo el mundo. Si faltabas a una reunión, alguien llamaba para saber el motivo. Si tus hijos se portaban mal durante las reuniones, recibías consejos amorosos de los ancianos. Si cuestionabas alguna doctrina, aunque fuera discretamente, la noticia se extendía rápidamente. Yo creía a pies juntillas que estábamos viviendo en los últimos días y que el Armagedón, la guerra final entre el bien y el mal, ocurriría pronto. La organización siempre decía que faltaba poco, que nuestra generación no pasaría antes de ver el fin de este sistema de cosas. Esto creaba una urgencia constante, una presión de hacer más, de ser mejor, de dedicarse completamente. Por eso renunciaba a tantas cosas. No hacía planes a largo plazo, no invertía en educación superior. La organización desalentaba la universidad. No me preocupaba mucho por la carrera profesional. Después de todo, si el Armagedón estaba cerca, ¿para qué preocuparse por esas cosas mundanas? Mis hijos crecieron en ese ambiente de expectativa constante por el fin del mundo. Escuchaban en las reuniones que no era necesario preocuparse mucho por los estudios, que lo importante era dedicar tiempo a la predicación, que el paraíso terrenal estaba cerca y allí tendrían toda la eternidad para aprender. Pero por debajo de toda esa aparente paz y armonía, comenzaban a surgir pequeñas grietas, pequeñas dudas que yo empujaba al fondo de la mente, pequeñas contradicciones que trataba de ignorar, pequeñas señales de que no todo estaba tan bien en ese paraíso que pensaba haber encontrado. Las primeras dudas serias comenzaron a surgir en 1987, cuando Juan cumplió 16 años. Se estaba convirtiendo en un joven muy inteligente, cuestionador, de esos que no aceptan respuestas hechas sin pensar un poco, y comenzó a cuestionar algunas doctrinas de la organización, principalmente sobre la profecía de 1914 y la generación que supuestamente no pasaría antes del Armagedón. Ustedes tienen que entender lo que era esa doctrina de 1914. Los testigos de Jehová enseñaban que Jesucristo había asumido el poder en el cielo en 1914 y que la generación que estaba viva en ese año no pasaría antes de ver el Armagedón. Como muchas personas que nacieron en 1914, todavía estaban vivas en los años 80. Esto creaba una expectativa muy grande de que el fin estaba realmente cerca. Juan era un chico muy estudioso, siempre lo fue. Comenzó a hacer preguntas que yo simplemente no sabía responder. Mami, si la profecía dice que esta generación no pasará, pero las personas de 1914 ya están casi todas muertas, ¿será que la organización no se equivocó? Si la organización ya se equivocó con otras fechas del Armagedón antes, ¿cómo podemos estar seguros de que ahora está en lo cierto? Cuando llevaba estas preguntas a los ancianos de la congregación, siempre daban respuestas evasivas. Hermana Miriam, eso es falta de fe. Su hijo está siendo influenciado por Satanás. Ustedes necesitan estudiar más las publicaciones de la organización. No nos corresponde a nosotros cuestionar al esclavo fiel y discreto. Esclavo fiel y discreto. Ese era el nombre que la organización daba al grupo de hombres que dirigía a los testigos de Jehová. Se consideraban el canal exclusivo de Dios en la tierra
y cuestionar sus decisiones o interpretaciones bíblicas era considerado lo mismo que cuestionar al propio Dios. Recuerdo como si fuera ayer, un martes de septiembre de 1987, Juan llegó a casa de la escuela con una cara muy seria. Tenía 16 años y estaba en segundo año del secundario. Se sentó en la mesa de la cocina, donde yo estaba preparando la cena, y dijo algo que me heló la sangre. Mami, mi profesor de historia, hoy mostró documentos históricos que prueban que Jerusalén fue destruida por los babilonios en 587 a.C., no en 607 como enseña la Torre del Vigía. Toda nuestra cronología, que lleva a 1914, está basada en una fecha equivocada. Si 1914 está mal, entonces todo lo que creemos sobre los últimos días también está mal. Cuariros míos, no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. No fue enojo con Juan por cuestionar, fue miedo, miedo profundo, visceral, de que él pudiera estar en lo cierto, porque si él tenía razón sobre esto, ¿cuántas otras cosas que yo creía ciegamente también podían estar equivocadas? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en las palabras de mi hijo. Osvaldo ya dormía a mi lado, pero yo estaba inquieta, agitada. Por primera vez, en 8 años como testigo de Jehová, comencé a preguntarme si, tal vez, solo tal vez, la organización pudiera estar equivocada sobre algunas cosas. Comencé a estudiar a escondidas, cuando los chicos estaban en la escuela, y Osvaldo en el trabajo iba hasta la biblioteca municipal y leía libros de historia, enciclopedias, documentos arqueológicos, y descubrí que Juan tenía razón. Bastas. Evidencias históricas y arqueológicas eran claras. Jerusalén fue destruida en 587, no en 607. Pero esto creaba un problema enorme. Sí, estaba mal. Entonces, la cuenta que llevaba a 1914 también estaba mal. Y si 1914 estaba mal, entonces toda la base doctrinaria sobre los últimos días, sobre Jesús, habiendo asumido el poder en el cielo, sobre la autoridad de la organización. Todo eso se desmoronaba como un castillo de naipes. Traté de llevar estos descubrimientos a los ancianos, pero de forma muy cuidadosa, muy humilde. Dije que tenía algunas dudas y quería aclaraciones. La respuesta fue siempre la misma. Hermana, Miriam, la organización ya estudió todo eso. No nos corresponde a nosotros simples publicadores cuestionar investigaciones que fueron hechas por hombres mucho más sabios y espirituales que nosotros. Pero lo peor era el tono. No era un tono de quien estaba dispuesto a aclarar dudas sinceras. Era un tono de reprobación, de sospecha de quien estaba marcando mi nombre en una lista mental de elementos problemáticos en la congregación. Los ancianos comenzaron a pastorear a mi familia con más frecuencia. Pastoreo, para quien no conoce el vocabulario de los testigos de Jehová, eran visitas que los líderes religiosos hacían cuando pensaban que alguna familia tenía problemas espirituales. Venían de a dos, siempre hombres, siempre con ese aire. Dios. Se sentaban en nuestra mesa de comedor y hacían preguntas incómodas. Hermano Osvaldo, ¿cómo va la espiritualidad de la familia? ¿Están haciendo el estudio familiar regularmente? ¿Los chicos están participando bien en las reuniones? Hermana Miriam, ¿cómo anda su predicación de casa en casa? Y entonces llegaban a las preguntas más directas. Supimos que Juan anda haciendo algunos cuestionamientos. Eso es normal en la adolescencia, pero ustedes necesitan tener cuidado para que no sea influenciado por pensamientos negativos. Es importante que toda la familia mantenga una actitud positiva hacia la organización. De Jehová a la presión psicológica era constante y sutil. Nunca decían directamente que estábamos haciendo algo mal, pero dejaban claro que estábamos siendo observados, monitoreados, evaluados. Era como vivir en una dictadura disfrazada de amor fraternal. Fue en esa época que comencé a darme cuenta de cómo la religión controlaba cada aspecto de nuestras vidas. ¿Con quién podíamos conversar? ¿Solo con otros testigos de Jehová? ¿Qué libros podíamos leer? ¿Solo publicaciones de la organización o libros aprobados? ¿Qué programas ver en la televisión? Nada que tuviera violencia, sexo,
espiritismo o que promoviera el modo de vida mundano. Mis hijos no podían tener amigos en la escuela, no podían participar en fiestas de cumpleaños, no podían salir con alguien que no fuera testigo de Jehová. Cuando llegaran a la edad de pensar en casamiento, tendrían que elegir entre otros jóvenes de la religión, preferentemente de la misma congregación. La educación superior era desalentada. Los ancianos decían que era peligroso porque en las universidades los jóvenes quedaban expuestos a filosofías humanas que podían quebrantar su fe. Era mejor hacer un curso técnico, conseguir un trabajo sencillo y dedicar el máximo tiempo posible a la predicación. Una carrera profesional ambiciosa también era mal vista. Trabajar era necesario para sostener a la familia, pero dedicarse demasiado al trabajo, querer crecer profesionalmente, ganar mucho dinero, eso era considerado materialismo y señal de que la persona estaba perdiendo el enfoque espiritual. María, que en esa época tenía 14 años, comenzó a presentar señales de ansiedad. Ella siempre fue la más obediente, la que más trataba de seguir todas las reglas, pero la presión estaba siendo demasiada para ella. Comenzó a tener crisis de pánico durante las reuniones, principalmente cuando el tema era el Armagedón y la destrucción de los impíos. Una noche, ella llegó a mi cuarto llorando desesperada. Mami, tengo miedo de morir en el Armagedón, porque a veces tengo dudas sobre algunas cosas que ellos enseñan. Si tengo dudas, eso significa que no tengo fe suficiente. Eso significa que Jehová me va a destruir junto con los impíos. Queridos míos, imaginen lo que es escuchar eso de una niña de 14 años, una criatura con miedo de ser asesinada por Dios por tener dudas naturales, normales, saludables. ¿Qué tipo de religión pone ese tipo de terror psicológico en una niña? Pero yo también tenía miedo, miedo de cuestionar, miedo de dudar, miedo de las consecuencias, porque la organización dejaba muy claro lo que pasaba, con quién cuestionaba demasiado, con quién dudaba de las doctrinas, expulsión, ostracismo, pérdida de la familia, pérdida de los amigos, pérdida de la esperanza de salvación. Pedro, que ahora tenía 12 años, era el que más me preocupaba. Él siempre fue muy sensible, muy empático. Veía al hermano Mayo Ere cuestionando, veía a la hermana con crisis de ansiedad, veía a los padres preocupados y absorbía toda esa tensión como una esponjita. Él comenzó a hacer preguntas aún más difíciles. Mami, si Dios es amor, ¿por qué va a matar billones de personas en el Armagedón, incluyendo niños pequeños que ni saben lo que está bien o mal? ¿Por qué solo los testigos de Jehová van a sobrevivir y las personas buenas de otras religiones? ¿Por qué no puedo ser amigo de Juancito de la escuela si él es más bondadoso que algunos hermanos de la congregación? Esas preguntas hacían eco en mi mente durante días, porque yo tampoco sabía las respuestas, o mejor dicho, yo sabía las respuestas que la organización daba, pero esas respuestas ya no me satisfacían. No tenían sentido cuando se confrontaban con la realidad, con la lógica, con el sentido de justicia. Fue cuando comencé a notar las contradicciones en las propias publicaciones de la organización. En una revista decían una cosa, en otra revista decían algo ligeramente diferente. Doctrinas que eran consideradas verdad absoluta, en una década eran luz progresiva, es decir, cambiaban en la década siguiente. Comencé a investigar la historia de la propia organización. Descubrí que los testigos de Jehová ya habían marcado varias fechas para el Armagedón: 1874, 1914, 1918, 1925, 1975. Todas pasaron y no ocurrió nada. Siempre la explicación era la misma: a luz progresiva, entendimiento más claro, expectativas incorrectas de los miembros, pero sí la organización era realmente el canal de Dios en la tierra. ¿Cómo podía equivocarse tantas veces sobre algo tan importante como la fecha del fin del mundo? ¿Cómo Dios podía dar información equivocada a su propio canal de comunicación? Osvaldo percibía mi inquietud, pero no sabía cómo lidiar con ella. Era un hombre sencillo, no le gustaban los cuestionamientos profundos. Prefería aceptar las cosas como venían y seguir adelante. Miriam,
Deja de pensar tanto en eso. Vas a terminar volviéndote loca con esas dudas, me decía. Pero yo no podía dejar de pensar. Era como si alguien hubiera encendido una luz en mi mente y ahora ya no podía fingir que estaba a oscuras. Veía las manipulaciones, veía las contradicciones, veía cómo la organización usaba miedo y culpa para controlar a los miembros. Los estudios bíblicos que yo dirigía con personas interesadas comenzaron a volverse difíciles. ¿Cómo podía enseñar con convicción doctrinas que yo misma estaba cuestionando? ¿Cómo podía prometer certezas sobre el futuro cuando yo misma tenía tantas dudas sobre el presente? Las reuniones se volvieron una carga. Sentarme por 2 horas escuchando discursos sobre obediencia ciega a la organización, sobre los peligros del pensamiento independiente, sobre la necesidad de aceptar todo sin cuestionar. Era tortura psicológica y lo peor, me daba cuenta de que no estaba sola. Otros miembros de la congregación también tenían dudas, también hacían preguntas susurradas en los pasillos, también mostraban inquietud, pero todos tenían miedo de hablar abiertamente, el miedo de ser marcados como espiritualmente débiles o influenciados por Satanás. El ambiente en casa se puso tenso, Juan cada vez más cuestionador, María cada vez más ansiosa, Pedro cada vez más confundido, Osvaldo cada vez más irritado con toda esa situación, y yo, en el medio de todo, tratando de mantener las apariencias, mientras por dentro me estaba desmoronando. Fue cuando pasó algo que cambió todo. Queridos míos que me están acompañando hasta aquí, ya se dan cuenta hacia dónde va esta historia. A veces las señales están todas ahí enfrente de nosotros, pero el miedo nos impide ver la realidad. No is certain. ¿Cuántos de ustedes ya vivieron esa experiencia de comenzar a cuestionar algo en lo que creyeron toda la vida? Si este video los está tocando, den el me gusta para darme fuerzas para seguir compartiendo estos recuerdos dolorosos. Y díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que yo debería haber seguido fingiendo que creía solo para mantener a la familia unida? ¿O hice bien en buscar la verdad, aún sabiendo que eso podría costar caro? Quiero mucho saber la opinión de ustedes. En 1989, cuando Juan cumplió 18 años, la situación en casa se volvió completamente insostenible. Mi hijo Mayo, Ere, había crecido, convirtiéndose en un joven inteligente, bien informado y absolutamente convencido de que muchas doctrinas de los testigos de Jehová estaban equivocadas y ya no podía fingir lo contrario. Fue una mañana de domingo, día de reunión, que Juan tomó la decisión que cambiaría nuestra familia para siempre. Cuando llamé a todos para que se alistaran para ir al salón del reino, él se sentó en la mesa de la cocina y dijo con una calma que me asustó: «Mami, ya no voy a ir más a las reuniones, ya no creo más en esta religión, y no voy a fingir, más que creo en el silencio, que siguió fue ensordecedor». María paró de cepillarse los dientes en el baño. Pedro soltó corbata que estaba tratando de anudar. Osvaldo dejó la taza de café a medio camino hasta la boca. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa mañana de domingo. Traté de argumentar, convencer, apelar al lado emocional. «Juan, hijo, fuiste criado en la verdad. ¿Cómo puedes tirar todo eso a la basura?» Pero él ya había tomado la decisión. Había pensado mucho, estudiado mucho, y llegado a la conclusión de que ya no podía participar en algo que consideraba una mentira. «Mami, yo respeto a usted y a papá, respeto la fe de ustedes, pero ya no puedo vivir una mentira, ya no puedo ir a las reuniones predicando cosas en las que no creo, fingiendo estar de acuerdo con doctrinas que mi conciencia rechaza. En eso sería deshonesto conmigo mismo y con Dios». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba a mi hijo Mayo Ere hablar con una madurez que me sorprendía. No estaba siendo rebelde por capricho adolescente, estaba tomando una decisión de conciencia, basada en estudio y reflexión, y eso de alguna forma me asustaba aún más. Fuimos a la reunión sin Juan. Ese domingo, las personas preguntaban dónde estaba, y yo inventaba excusas. «Está pasándola mal, tuvo que trabajar. Tiene dolor de cabeza». Pero mentir
Duele, queridos míos, duele mucho cuando tienes que esconder la verdad por miedo al juicio de otros. El lunes por la mañana, 2 ancianos estaban en mi puerta a las 8 en punto, hermano Carlos y hermano Roberto, hombres que yo respetaba, que venían a mi casa hacía años para visitas sociales. Ahora estaban ahí con cara de funeral. Hermana Miriam, necesitamos conversar sobre la situación de Juan. Se sentaron en mi mesa del comedor, la misma mesa donde ya les había servido almuerzo cientos de veces, y comenzaron un interrogatorio que me hizo sentir como una criminal. ¿Dónde estaba Juan ayer? ¿Por qué no fue a la reunión? ¿Ustedes están conscientes de la responsabilidad que tienen como padres cristianos? Cuando conté la verdad, que Juan había decidido no frecuentar más las reuniones, porque ya no creía en la religión, la reacción de ellos fue inmediata y aterrorizante. El hermano Carlos frunció el ceño y dijo: hermana, esto es muy serio. Un joven criado en la verdad que rechaza la organización de Jehová está mostrando señales claras de apostasía. Esa palabra cayó en la mesa como una bomba. Para los testigos de Jehová, apostasía es el pecado más grave que existe. Peor que robar, peor que matar, peor que cualquier cosa. Es cuando alguien rechaza conscientemente las doctrinas de la organización y puede influenciar a otros a hacer lo mismo. Ustedes van a tener que tomar una decisión muy difícil, continuó el hermano Roberto. Si Juan sigue viviendo aquí y ustedes mantienen una relación normal con él, la congregación va a entender que ustedes están siendo cómplices de la apostasía. Eso puede resultar en la expulsión de toda la familia. Imaginen la agonía de una madre escuchando eso. Elegir entre el hijo y la religión, entre el amor maternal y la obediencia a Dios, entre mantener a la familia unida o mantener la aprobación de la organización. Era una elección imposible, cruel, inhumana. No se fueron de ahí sin dar un ultimátum. Ustedes tienen una semana para resolver esta situación. O Juan vuelve a las reuniones y muestra arrepentimiento, o ustedes tendrán que tomar medidas drásticas para proteger la espiritualidad de la familia. Eso significaba echar a mi hijo de 18 años de la casa, mi primogénito, el niño que llevé en el vientre por 9 meses, que mamó de mi pecho, que crié con tanto amor y dedicación. Me estaban pidiendo que eligiera entre mi hijo y mi religión. Esa semana fue un infierno. Juan percibía la tensión. Veía a los padres angustiados, pero se mantenía firme en su decisión. Mami, sé que esto está siendo difícil para usted, pero ya no puedo fingir creer en algo que mi conciencia rechaza. Sería deshonesto e hipócrita. Osvaldo estaba siendo presionado por todos lados en la congregación. Otros hombres decían que él no estaba siendo una buena cabeza espiritual de la familia. Hermano Osvaldo, un hombre cristiano tiene que mantener orden en casa. Si no puede controlar a su hijo, ¿cómo puede ser ejemplo para otros en la congregación? Mi marido comenzó a beber a escondidas. Yo encontraba botellas de aguardiente escondidas en el galpón del fondo. Él no era de beber, pero la presión estaba siendo demasiada. Toda nuestra vida social era en la congregación. Todos nuestros amigos eran testigos de Jehová. Si nos expulsaban, diríamos todo. María y Pedro observaban todo en silencio, pero veía el sufrimiento en sus ojos. Veían al hermano Mayo Ere siendo tratado como un paria por la familia. Veían a los padres en agonía constante. Veían la casa que antes era armoniosa transformarse en un campo de batalla emocional. María comenzó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, soñando que la familia estaba siendo destruida en el Armagedón por causa de la rebeldía de Juan. Mami, ¿será que Jehová nos va a matar por causa de lo que está haciendo Juan? Pedro, que siempre fue el más sensible, se quedó completamente cerrado. Huraño, dejó de jugar, dejó de reír, dejó de hacer las preguntas que siempre hacía. Era como si hubiera entendido que hacer preguntas era peligroso, que cuestionar traía consecuencias terribles. Al final de esa semana, los ancianos volvieron para saber nuestra decisión. Se sentaron nuevamente en mi mesa del comedor y preguntaron, ¿y entonces Juan cambió de opinión? Cuando dije que no, que él seguía firme en la decisión,
dieron el veredicto. En ese caso, ustedes tienen dos opciones. O echan a Juan de casa y cortan la relación con él, mostrando que no están de acuerdo con su apostasía, o toda la familia será considerada cómplice y será desasociada de la congregación. Era chantaje emocional puro. Queridos míos, el miedo de la expulsión, el miedo de perder la salvación eterna, el miedo de perder amigos y familiares para forzar a una madre a echar al propio hijo de casa. ¿Qué tipo de religión le hace eso a una familia? Lo que pasó la noche de ese viernes todavía me duele recordar, aún después de tantos años. Osvaldo, presionado por todos lados, tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a Juan a la sala y con lágrimas en los ojos le dijo: Hijo, sabes que te amo, pero no puedo perder al resto de la familia por tu causa. Vas a tener que irte de casa. Juan no reaccionó con rabia, no gritó, no discutió, no hizo escándalo. Miró al padre con una tristeza profunda y dijo: Entiendo, papá. Sabía que esto podía pasar, no le guardo rencor. Usted está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Esa misma noche, mi hijo Mayo empacó sus pocas cosas en una maleta pequeña y se fue de casa. Yo quería correr detrás de él, abrazarlo, decirle que no dejaría que eso pasara, pero estaba paralizada por el miedo, por el condicionamiento de 10 años de adoctrinamiento religioso. Lo último que vi de Juan esa noche fue él caminando por la calle con la maleta en la mano, sin voltearse para atrás. Tenía 18 años, estaba solo en el mundo, y yo había dejado que eso pasara. Había fallado como madre de la forma más terrible posible. En los meses que siguieron, traté de mantener la fachada de hermana ejemplar, pero por dentro estaba destrozada. ¿Cómo podía ir de casa en casa, predicando sobre el amor de Dios cuando mi propio hijo estaba sufriendo solo en el mundo por causa de mi religión? Seguía en las reuniones, participaba en los comentarios, hacía las partes en la escuela teocrática, pero era como si fuera un robot. Decía las palabras correctas, hacía los gestos correctos, pero mi corazón estaba muerto por dentro. Hipocresía me consumía día y noche. Lo peor es que sabía dónde estaba viviendo Juan, un cuartito de pensión en el centro de la ciudad. Pasaba por la calle a veces solo para ver si estaba bien, pero siempre de lejos, siempre escondida, porque los ancianos habían dejado claro: cualquier contacto con él sería interpretado como apoyo a la apostasía. Toda la congregación sabía de la situación. Algunos hermanos me saludaban con ese aire de lástima. Hermana Miriam, ¿cómo está? Sabemos que está pasando por una prueba difícil. Otros me felicitaban por la decisión valiente. Qué ejemplo de fidelidad a Jehová. Obedecer a Dios antes que complacer a los hombres. Pero yo no me sentía ni valiente ni fiel, me sentía una traidora. Había traicionado a mi propio hijo. Había elegido una organización religiosa sobre mi amor maternal y la culpa me estaba matando por dentro. En 1991, 2 años después de la salida de Juan, ocurrió el segundo golpe devastador. María, que ahora tenía 18 años, vino a buscarme una tarde de martes. Yo estaba tendiendo ropa en el patio cuando ella llegó de la escuela, con una expresión que nunca había visto antes. Mami, necesito conversar con usted sobre algo muy importante. Nos sentamos debajo del árbol de naranjas, donde los chicos jugaban cuando eran pequeños. Y ella comenzó a hablar con una determinación que me recordó mucho al hermano. Mami, ya no puedo ser más testigo de Jehová. Ya no puedo adorar a un Dios que destruiría billones de personas inocentes en el Armagedón, solo porque no son de nuestra religión. Ya no puedo aceptar que mi hermano sea tratado como muerto, solo porque tuvo valor para cuestionar doctrinas que no tienen sentido. Mi mundo se derrumbó por segunda vez. Si con Juan todavía podía convencerme de que era rebeldía adolescente, con María era diferente. Ella siempre fue la más obediente, la más sumisa, la que menos cuestionaba. Si hasta ella estaba rechazando la religión, entonces realmente había algo muy malo. María, hija, no puedes estar hablando en serio. Fuiste criada en la verdad. Te bautizaste a los 16 años. Siempre fuiste ejemplar en la congregación. ¿Cómo puedes tirar todo eso a la basura? Pero ella había tomado su decisión. Mami, no estoy
tirando nada a la basura, estoy eligiendo seguir mi conciencia, en vez de seguir ciegamente a una organización que se dice portavoz de Dios, pero actúa de forma cruel e inhumana con las familias. Lo que le hicieron a Juan fue, esa misma semana, los ancianos volvieron a mi casa. Esta vez no vinieron a hacer preguntas, vinieron a dar un ultimátum aún más cruel, hermana Miriam. Ahora son 2 hijos apostatando. Esto muestra que hay algo muy malo en la espiritualidad de esta familia, y ustedes tienen 48 horas para tomar una decisión radical, o toda la familia será desasociada una vez más. La misma elección imposible, echar a la hija de casa o perder todo. Una vez más, el miedo venció al amor maternal. Una vez más, elegí la religión sobre mis hijos. María también tuvo que irse de casa. Ahora eran 2 hijos perdidos, 2 hijos viviendo solos en el mundo, mientras yo fingía ser una testigo de Jehová ejemplar. El dolor era tan intenso que a veces ni podía respirar bien. Era como si alguien hubiera arrancado pedazos de mi corazón. Pedro, que ahora tenía 16 años, observó todo esto en silencio. Vio a los 2 hermanos mayores siendo echados de casa. Vio a la madre fingiendo normalidad mientras se consumía por dentro. Vio al padre bebiendo cada vez más para olvidar el dolor. Una noche, Pedro vino a mi cuarto y dijo algo que me partió el corazón. Mami, yo nunca voy a cuestionar nada en la religión, nunca voy a hacer preguntas difíciles, nunca voy a dar problemas, porque no quiero que usted tenga que echarme de casa también. Mi hijo se estaba mutilando emocionalmente para no sufrir rechazo. Fue cuando comencé a cuestionar más abiertamente mi propia posición. En una reunión de jueves, cuando el anciano estaba hablando sobre obediencia ciega a la organización, levanté la mano e hice una pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Hermano, ¿cómo puede ser amoroso echar hijos de casa por tener dudas sinceras sobre algunas doctrinas? Jesús no enseñó que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo entonces podemos tratar a nuestros propios hijos como enemigos solo porque cuestionan algunas interpretaciones bíblicas? El silencio en el salón del reino fue absoluto. 200 personas mirándome como si hubiera cometido el mayor pecado del mundo. El anciano me miró con esa cara de asco y dijo: hermana Miriam, esa pregunta muestra que usted está siendo influenciada por los mismos pensamientos negativos que corrompieron a sus hijos. Necesitamos conversar después de la reunión. Hasta hoy, revivir esos momentos cuáridos míos. A veces me pregunto cómo una religión que predicaba amor conseguía ser tan cruel con las familias, tan inhumana con padres e hijos. Ustedes que me están acompañando hasta aquí, díganme en los comentarios cómo puede una religión destruir el amor entre padres e hijos, cómo puede usar el miedo para forzar a una madre a echar a los propios hijos de casa. ¿Cuántos de ustedes ya pasaron por situaciones donde tuvieron que elegir entre familia y religión, entre amor y obediencia ciega? Dejen sus corazones en los comentarios si esta historia los está tocando profundamente. El momento que cambió todo ocurrió un jueves, 15 de agosto de 1991. Recuerdo la fecha exacta porque fue el día que mi vida se dividió en antes y después, como un hito divisorio que separó para siempre la mujer que era de la mujer en que me convertiría. Era una mañana calurosa de invierno aquí en Córdoba. Yo tenía programado un estudio bíblico con doña Aparecida, una vecina, que había demostrado interés en la religión algunos meses antes. Era una mujer sencilla, madre de 3 hijos pequeños, que siempre me recibía con mucho cariño cuando iba a predicar a su casa. Llegué a su casa a las 9:00 de la mañana. Como siempre llevaba mi carpetita con las publicaciones de la Torre del Vigía, mi Biblia toda marcada con versículos memorizados, mi cuadernito de anotaciones. Iba a hacer un estudio normal como cientos que ya había dirigido en los últimos 12 años. Estudiando el libro Conocimiento que conduce a vida eterna, una publicación de la organización que explicaba las doctrinas básicas de los testigos de Jehová. Llegamos al capítulo sobre el Armagedón, sobre cómo Dios destruiría a todos los impíos
y salvaría solo a los testigos de Jehová. Doña Aparecida estaba siguiendo con atención, haciendo las preguntas que el libro sugería, dando las respuestas. Todo estaba yendo normalmente hasta que llegamos a un párrafo que hablaba sobre el destino de los niños durante el Armagedón. Ella dejó de leer, me miró con esos ojos de madre preocupada, e hizo una pregunta que ya había escuchado miles de veces, pero que ese día sonó diferente. Doña Miriam, ¿usted realmente cree que Dios va a matar a mis hijos pequeños en el Armagedón solo porque no son testigos de Jehová? Queridos míos, yo había respondido esa pregunta tantas veces, usando las respuestas preparadas de la organización. Doña Aparecida, Dios es justo y sabe lo que es mejor. Solo Jehová puede juzgar el corazón de las personas. Nuestra responsabilidad es avisar. La decisión final es de Dios. Han respuestas evasivas que no respondían realmente a la pregunta. Pero ese día, mirando a esa madre preocupada por el destino de sus hijos, pensando en mis propios hijos que había echado de casa, viendo la angustia genuina en sus ojos, simplemente no pude mentir. Por primera vez, en 12 años como testigo de Jehová, hablé la verdad de mi corazón. No, doña Aparecida, yo no creo que un Dios de amor mataría a niños inocentes. No creo que Dios destruiría billones de personas buenas solo porque no conocen o no aceptan una determinada religión. Eso no tiene sentido con el amor y la justicia divina. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Era como si una represa se hubiera roto dentro de mí, y toda la verdad que venía tragándome durante años, finalmente brotó hacia afuera. Ya no podía fingir más, ya no podía mentir más, ya no podía defender lo indefendible. Doña Aparecida se quedó confundida, claro, pero doña Miriam, entonces, lo que enseña la organización está equivocado. Yo podía haber retrocedido, podía haber tratado de esquivar la situación, podía haber dicho que estaba pasando por un momento de debilidad espiritual, pero la miré y le dije, doña Aparecida, yo creo que tenemos que seguir nuestra conciencia y nuestro sentido de justicia. Si alguna doctrina no coincide con el amor y la misericordia que esperamos de Dios, tal vez deberíamos cuestionar si esa doctrina está correcta. Ella canceló el estudio ese mismo día. Dijo que necesitaba pensar, que estaba confundida, que ya no sabía en qué creer. La entendí perfectamente. Después de todo, ¿quién era yo para enseñar algo en lo que yo misma ya no creía? Volví a casa con el corazón acelerado, sabiendo que había cruzado una línea sin retorno. Había pasado de predicadora a cuestionadora, de defensora de la organización a crítica de las doctrinas, y sabía que las consecuencias no tardarían en llegar. Ese mismo día por la tarde, cuando estaba en el patio regando las plantas para tratar de calmar la mente, llegó hermana Cleusa, una mujer que vivía en la misma calle y que siempre fue muy involucrada en los asuntos de la congregación. Era conocida por ser una de las primeras en saber de cualquier problema espiritual que surgiera. Hermana Miriam, ¿cómo está usted? Noté que parece medio abatida. Últimamente había venido con ese aire de quien quería ayudar, pero yo sabía que era curiosidad. No, ma, debe ser difícil tener hijos que se rebelaron contra la verdad, ¿no es cierto? Y yo, que ya estaba emocionalmente fragilizada por la mañana, terminé desahogándome todo con ella. Hablé sobre mis dudas, sobre mi angustia de haber echado a los hijos de casa, sobre mi certeza de que muchas doctrinas de la organización estaban equivocadas. Hermana Miriam, usted no puede estar hablando en serio. Esos son pensamientos peligrosos. Influencia de los hijos apóstatas. Usted necesita orar más, estudiar más, confiar más en la organización de Jehová, pero yo ya no podía retroceder. El viernes por la mañana a las 7:08 en punto, dos ancianos estaban golpeando mi puerta, hermano Carlos y hermano José, hombres que yo conocía hacía años, que venían a mi casa para visitas sociales, que comían en mi mesa, que yo consideraba amigos, ahora estaban ahí con cara de tribunal. Hermana Miriam, necesitamos conversar con usted urgentemente sobre algunas informaciones que llegaron hasta nosotros. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a tener un infarto. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Se sentaron en mi mesa del comedor,
la misma mesa donde ya les había servido almuerzo decenas de veces, donde habíamos conversado sobre cosas triviales de la vida, donde ellos me habían dado consejos sobre crianza de los hijos. Ahora esa mesa se convirtió en un tribunal de inquisición. Comenzaron el interrogatorio que ya esperaba. Es verdad que la hermana canceló un estudio bíblico ayer diciendo que no creía en las doctrinas de la organización. ¿Es verdad que? La hermana dijo que Jehová no destruirá a los impíos en el Armagedón. ¿Es verdad que la hermana está esparciendo dudas sobre la organización entre los hermanos? Cada pregunta era una apuñalada. No eran preguntas de quien quería entender o ayudar, eran preguntas de acusación, de condena previa. Ya habían decidido mi culpa antes incluso de escucharme. Es verdad que la hermana dijo que la organización está equivocada sobre varias doctrinas. Es verdad que cuestionó la autoridad del esclavo fiel y discreto. Es verdad que está demostrando apostasía. Con cada pregunta, el cerco se cerraba más. Yo podía haber mentido, queridos míos. Podía haber negado todo. Podía haber dicho que fui mal interpretada. Podía haber pedido perdón y prometido nunca más cuestionar. Muchas personas hacen eso para evitar la expulsión. Mienten para salvar las apariencias. Pero ¿saben lo que pasó en ese momento? Pensé en mis hijos, pensé en Juan, viviendo solo a los 18 años, porque tuvo valor para ser honesto sobre sus convicciones. Pensé en María, echada de casa a los 18 años, por seguir su conciencia. Pensé en Pedro, mutilándose emocionalmente, para no sufrir rechazo, y decidí que ya no podía ser más hipócrita, ya no podía fingir, creer en una mentira, solo para mantener las apariencias, ya no podía vivir una vida doble, predicando una cosa y creyendo en otra. Miré a esos dos hombres sentados en mi mesa, y dije con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma: sí, tengo dudas serias sobre varias doctrinas de la organización. Sí, creo que muchas interpretaciones bíblicas están equivocadas. Y sí, tengo derecho a cuestionar y a seguir mi propia conciencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se miraron entre ellos con esa expresión que yo conocía bien, la expresión de quien ya tomó una decisión y solo está cumpliendo protocolo. Era como si estuvieran asistiendo a un funeral y la difunta era yo. Hermana Miriam, lo que usted está diciendo es muy grave. Cuestionar la organización de Jehová es lo mismo que cuestionar al propio Dios. Eso se llama apostasía. Y usted sabe cuáles son las consecuencias de la apostasía. Yo sabía: en expulsión inmediata, ostracismo total, pérdida de todos los amigos y familiares que fueran testigos de Jehová. Vamos a programar un comité judicial para el domingo a las 14. Usted tendrá oportunidad de defenderse, y si muestra arrepentimiento sincero, tal vez podamos ayudarla a recuperarse espiritualmente. Pero yo sabía que no había vuelta atrás, había cruzado la línea roja. Esa noche no pude dormir. Osvaldo trató de convencerme de retroceder. Miriam, por el amor de Dios, pensá en las consecuencias. Vamos a perder todo, los amigos, la familia, la esperanza del paraíso. ¿Y Pedro? ¿Crees que pase por lo mismo que los hermanos? Pero algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en mi mente, y ahora ya no podía fingir que estaba a oscura. Había visto realidad. Había reconocido la manipulación. Había elegido la verdad en vez de la conveniencia. Osvaldo, ya no puedo fingir más. Ya no puedo vivir una mentira. Ya no puedo defender una organización que destruye familias en nombre de Dios. Si esto cuesta mi expulsión, que sea, por lo menos voy a dormir con la conciencia tranquila. El domingo llegó como un funeral anunciado. Yo sabía que sería el último día de mi vida como testigo de Jehová, el último día que sería aceptada en la única comunidad que conocía hacía 12 años. Era el fin de un mundo y el comienzo de otro. Completamente desconocido, llegué al salón del reino a las 14 en punto. 3 ancianos me esperaban en un cuartito pequeño del fondo. Hermano Carlos, hermano José y hermano Antonio. 3 hombres que yo respetaba, que admiraba, que consideraba padres espirituales. Ahora estaban ahí para juzgarme. La configuración del cuarto ya lo decía todo. Ellos sentados en una mesa, yo sola, en una silla al frente, como una criminal ante un tribunal. No había abogado, no había testigos de defensa,
No había derecho de apelación, era la justicia religiosa de la organización, unilateral y definitiva. Hermana Miriam, estamos aquí porque usted demostró comportamiento apostático. Al cuestionar doctrinas fundamentales de la Organización de Jehová, este comité judicial fue formado para determinar si usted muestra arrepentimiento sincero o si debe ser desasociada de la congregación. El juicio duró 2 horas y media. 2 horas y media de interrogatorio psicológico, de manipulación emocional, de intentos de quebrarme y hacerme retroceder. Citaban versículos bíblicos fuera de contexto, hacían preguntas trampa, trataban de confundirme con razonamientos circulares. La hermana acepta que la organización Torre del Vigía es el canal exclusivo de Dios en la tierra. No respondí. La hermana cree que solo los testigos de Jehová serán salvados en el Armagedón. No lo creo. A la hermana se retracta de las dudas expresadas sobre las doctrinas de la organización. No puedo retractarme de la verdad. Con cada no que daba, veía sus caras ponerse más serias, más decepcionadas, más condenatorias. Era como si estuvieran viendo a una hija querida transformarse en una extraña peligrosa ante sus ojos. Trataron de apelar al lado emocional. Hermana Miriam, piensa en su familia. Piensa en Pedro. Él va a quedar solo si usted es expulsada. Piensa en los años de amistad que tenemos, en los buenos momentos que pasamos juntos. ¿Vale la pena tirar todo eso a la basura por causa de algunas dudas? Pero yo ya había tomado mi decisión. Hermanos, los respeto como personas, les tengo cariño, pero ya no puedo fingir creer en una mentira solo para mantener las apariencias. Mi conciencia no me lo permite. A las 16:30 de la tarde, anunciaron que necesitaban reunirse en privado para tomar la decisión. Salí del cuarto y me quedé esperando en el pasillo, escuchando el murmullo de sus voces del otro lado de la puerta. Fueron 15 minutos, que parecieron 15 horas, cuando me llamaron de vuelta. El hermano Carlos estaba de pie con una expresión solemne que nunca olvidaré. Hermana Miriam, después de analizar cuidadosamente su caso, este comité judicial decidió que la hermana Miriam Silva está desasociada de la congregación por apostasía con efecto inmediato. Listo, Ann, con una frase: 12 años de mi vida fueron borrados, 12 años de dedicación, de amistades, de trabajo voluntario en la congregación, de participación en asambleas, de estudios bíblicos, de predicación de casa en casa. Todo se volvió polvo. A partir de ahora, ningún miembro de la congregación debe saludar a la hermana o mantener cualquier tipo de relación. La familia de la hermana también está orientada a mantener contacto mínimo y necesario, buscando la recuperación espiritual. De ella estaba decretada mi muerte social. Salí de ese salón del reino por última vez, como si estuviera saliendo de mi propio funeral. Las personas que estaban llegando para la reunión de la noche me miraban con esa expresión de lástima, mezclada con miedo, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Llegué a casa y les conté a Osvaldo y a Pedro lo que había pasado. Pedro, pobrecito, solo tenía 16 años y no entendía bien lo que significaba de esa asociación. Me miró con esos ojos de niño asustado y preguntó: Mami, eso significa que usted ya no puede ir más a las reuniones. ¿Eso significa que Jehová ya no la quiere? ¿Cómo explicarle a un adolescente que su madre acababa de ser expulsada de la única religión que él conocía? ¿Cómo decirle que ahora yo era considerada una mala asociación hasta para mi propio hijo? ¿Cómo explicar que nuestra familia acababa de ser destrozada por una decisión religiosa? Osvaldo se quedó en shock. Él sabía que esto podía pasar, pero cuando la realidad golpeó, no supo cómo reaccionar. Miriam, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué voy a decirles a los hermanos? ¿Cómo voy a explicarle esto a Pedro? Su desesperación era visible. La noticia se extendió como fuego en la congregación. El lunes por la mañana, personas que eran mis amigas, hacía años cruzaban la calle para no saludarme. Vecinas que venían a tomar café a mi casa toda semana bajaban la cabeza cuando me veían pasar. Hermana Concepción, que vivía 3 casas más abajo de la mía y que yo consideraba una de mis mejores amigas, fingió no verme cuando nos topamos en el supermercado. Ella estaba en la fila de la caja. Yo llegué
a la fila de al lado. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo, e inmediatamente volteó la cara como si yo fuera invisible. Era como si me hubiera vuelto un fantasma. 12 años de amistades, de convivencia, de apoyo mutuo, todo borrado de la noche a la mañana. Personas que lloraron conmigo cuando estaba triste, que celebraron conmigo cuando estaba feliz, que compartieron comidas en mi mesa, ahora me trataban como si fuera un demonio. El martes por la noche pasó algo que me marcó profundamente. Era día de reunión, y yo estaba regando las plantas en el patio cuando escuché el ruido de los autos pasando en dirección al Salón del Reino. Durante 12 años, yo había sido parte de ese movimiento semanal. Ahora estaba del lado de afuera, excluida, rechazada. Pedro salió para la reunión con el padre, pero antes de salir, vino a darme un beso en la mejilla, como siempre hacía. Osvaldo lo reprendió. Pedro, los ancianos dijeron que debemos mantener contacto mínimo con tu madre para ayudar en su recuperación espiritual. Mi propio hijo estaba siendo enseñado a rechazarme. Esa misma semana, los ancianos conversaron por separado con Pedro y con Osvaldo. Vinieron a contarme después con lágrimas en los ojos lo que les habían dicho. Si ustedes siguen viviendo con ella y manteniendo una relación normal, la congregación va a entender que ustedes están de acuerdo con su apostasía. Eso puede resultar en la expulsión de ustedes también. Era el mismo chantaje emocional que habían usado con mis otros hijos. Usar el miedo de la expulsión, el miedo de perder la salvación eterna, el miedo de perder amigos y familiares para forzar a una familia a fragmentarse. Era manipulación psicológica pura. Pedro, pobrecito, quedó en una situación imposible. Me amaba como hijo, pero tenía miedo de desobedecer a los ancianos y ser expulsado también. Una noche vino a mi cuarto llorando: mami, no quiero dejar de hablar con usted, pero tengo miedo de morir en el Armagedón si desobedezco a Jehová. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo competir con el miedo de la muerte eterna implantado en la mente de un niño? ¿Cómo explicar que el amor de madre no debería tener condiciones religiosas? Lo abrazaba y lloraba junto con él, sin saber qué decir. Osvaldo estaba siendo presionado por todos lados. Como marido de una desasociada, era visto con sospecha por la congregación. Otros hombres le daban consejos amorosos. Hermano, usted necesita tomar una decisión o ayuda a su esposa a recuperarse espiritualmente, manteniendo distancia, o va a terminar siendo influenciado por las ideas apóstatas de ella. Mi marido no era un hombre de cuestionamientos. Siempre prefirió aceptar las cosas como venían, seguir la corriente, evitar conflictos. Para él, mi expulsión representaba no solo la pérdida de la esposa, sino la pérdida de toda nuestra vida social, de todos nuestros amigos, de toda nuestra red de apoyo. Comenzó a beber más frecuentemente. No era alcohólico, pero usaba la bebida para escapar de la realidad, para olvidar temporalmente el caos en que se había convertido nuestra vida. Yo lo encontraba a veces sentado en el patio con una botella de aguardiente mirando a la nada. Miriam, ¿por qué nos hiciste esto? Me preguntaba a veces, ¿por qué no pudiste quedarte callada? Aceptar las cosas como estaban. Ahora perdimos todo. Los hijos, los amigos, la esperanza del paraíso. ¿Y para qué? Para seguir tus dudas. Yo trataba de explicar que no era una cuestión de terquedad o rebeldía, era una cuestión de conciencia, de integridad, de no poder vivir más una mentira. Pero para él, esas explicaciones no tenían sentido. Solo veía las pérdidas concretas: hijos echados, esposa desasociada, vida social destruida. 3 meses después de mi expulsión, Osvaldo tomó la decisión que ya esperaba, pero que aún así me partió el corazón. Pidió el divorcio. Miriam, ya no aguanto más esta situación. Los hermanos dicen que es mejor que me separe de vos. Para proteger mi espiritualidad y la de Pedro, no fue una decisión fácil para él. 20 años de matrimonio, 3 hijos criados juntos, toda una vida construida, lado a lado. Pero la presión de la congregación fue mayor que el amor conyugal. Eligió la religión en vez de la esposa, así como yo había sido forzada a elegir. Entre religión e hijos, Pedro se quedó con el padre, como era de esperarse. Un adolescente de 16 años
no tenía opción, y aunque la hubiera tenido, el adoctrinamiento religioso hacía que creyera que quedarse conmigo sería desobediencia a Dios. Me dio un último abrazo. El día que se fueron de casa llorando mucho, y dijo mami, siempre la voy a amar, pero necesito obedecer a Jehová. Y así, queridos míos, en menos de 6 meses perdí todo: marido, 3 hijos, casa, amigos, vida social, esperanza religiosa. A los 43 años me vi completamente sola en el mundo, sin red de apoyo, sin perspectiva de futuro, sin saber cómo volver a empezar. La casa que antes estaba llena de vida, de risas, de conversaciones, se volvió un mausoleo silencioso. Caminaba por los cuartos vacíos, escuchando apenas el eco de mis propios pasos. El cuarto de los chicos siguió arreglado, como ellos lo habían dejado, como si fueran a volver en cualquier momento. Las noches eran las peores. Me sentaba en la mesa de la cocina, con una taza de café que se enfriaba sin que lo bebiera, mirando las 4 sillas vacías donde mi familia solía cenar. El silencio era ensordecedor, quebrado apenas por el tic-tac del reloj en la pared. Lloraba todos los días. Lloraba por la mañana al despertar y recordar que estaba sola. Lloraba por la tarde, cuando pasaba por la calle y veía familias felices. Lloraba por la noche cuando me iba a dormir en una cama que parecía del tamaño de un océano de soledad. Pero, ¿saben lo que me mantenía en pie, queridos míos? La certeza de que había hecho lo correcto, aún en el dolor más profundo, aún en la soledad más absoluta. Yo sabía que había elegido la verdad en vez de la conveniencia. Había elegido la integridad en vez de la hipocresía en ese momento de mi vida. Realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. La soledad era mi única compañía constante, y el dolor de perder una familia entera por causa de una religión era casi insoportable. ¿Alguna vez sintieron esa sensación de abandono total, de perder todo de una vez? Dejen su corazón en los comentarios si este relato los está tocando profundamente. Díganme, ¿ustedes creen que valió la pena que perdiera todo para mantener mi integridad? ¿O creen que debería haber fingido seguir creyendo solo para mantener a la familia unida? Quiero mucho saber la opinión de ustedes sobre esta elección imposible que tuve que hacer. Los primeros meses después de la expulsión fueron los más difíciles de toda mi vida. Imaginen la situación a los 43 años, después de 20 años. Di matrimonio y 12 años dedicados exclusivamente a la religión. Tener que aprender a vivir completamente sola, sin marido, sin hijos, sin amigos, sin ninguna red de apoyo. Despertaba todos los días sin saber qué hacer con el tiempo que antes se llenaba con reuniones, predicación, estudios bíblicos y cuidados de la familia. Aaron 12, 14 horas de un día vacío que se extendía ante mí como un desierto infinito. El silencio de la casa era tan pesado que a veces prendía la radio solo para escuchar voces humanas. Las primeras semanas fueron de pura supervivencia emocional. Pasaba días enteros en camisón, sin peinarme el cabello, sin bañarme bien. ¿Para qué arreglarme si no tenía a nadie que me viera? Nadie con quien encontrarme, ningún lugar a donde ir. La depresión me visitaba todos los días como una amiga molesta que se niega a irse, pero la realidad práctica pronto tocó a la puerta. No tenía profesión, no tenía experiencia de trabajo fuera de casa, no tenía dinero ahorrado. Durante 20 años, Osvaldo sostuvo la casa mientras yo me dedicaba a las actividades religiosas. Ahora necesitaba aprender a sostenerme sola, sin calificación, sin experiencia. A los 43 años, lo primero que hice fue buscar trabajo. Salí golpeando de puerta en puerta en el comercio de la ciudad, en panaderías, supermercados, tiendas de ropa, farmacias. La mayoría ni me prestaba atención cuando decía que nunca había trabajado afuera. Usted no tiene experiencia, no tiene referencias, no tiene curso profesional. Siempre las mismas preguntas, con las mismas respuestas desalentadoras. Después de 2 semanas buscando sin éxito, conseguí una oportunidad en la panadería de Don Juan, un señor español que tenía un establecimiento pequeño cerca del centro de la ciudad. Necesitaba a alguien para trabajar en el mostrador Atender Clientes,
organizar los panes. No pagaba mucho, pero era un comienzo. Recuerdo mi primer día de trabajo como si fuera ayer. Desperté a las 4 de la mañana. La panadería abría a las 5:30 y me quedé media hora parada frente al espejo, tratando de reconocerme. Era un amor elegido, maduro, basado en respeto mutuo y afinidad real. No era un amor condicionado a creencias religiosas u obediencia a organizaciones. En 2000, a los 52 años, tomé una decisión que selló mi nueva vida. Me casé con Antonio. Fue una ceremonia sencilla en una iglesia católica, con sus hijos como testigos y algunos amigos que había hecho en Buenos Aires. No, fue la boda de ensueño que imaginé cuando joven. No fue en el Salón del Reino como soñaba a los 20 años, pero fue una boda verdadera, basada en amor genuino. El padre que nos casó, Padre Miguel, era un hombre sabio y comprensivo. Cuando le conté mi historia durante el curso prematrimonial, dijo algo que nunca olvidé. Miriam, Dios no está preso en organizaciones religiosas. Él está donde hay amor verdadero, compasión y justicia. Vos elegiste la verdad, y la verdad siempre libera, aunque duela. Nuestra luna de miel fue en Bariloche. Recuerdo estar sentada en el balcón de la hostería, mirando las montañas con Antonio a mi lado, leyendo un libro, y pensar, Dios mío, lo logré. Logré reconstruir mi vida, logré ser feliz nuevamente. Era una felicidad diferente de la que conocí antes, más madura, más consciente, más valorada. Antonio tenía 2 hijos ya adultos, Carlos de 28 años, ingeniero civil, y Ana, de 25, maestra de educación inicial. Me acogieron como madre postiza con un cariño que me emocionaba todos los días. Por primera vez, en más de 10 años, volví a sentirme madre de alguien. Carlos me llamaba mamá Miriam y siempre me consultaba sobre decisiones importantes de su vida. Ana me llevaba a conocer la escuela donde trabajaba y me presentaba a las colegas como mi segunda mamá. Era un tipo de maternidad diferente, no biológica, sino elegida, y eso la hacía aún más especial. Nuestra casa en Buenos Aires se convirtió en un hogar verdadero, no un lugar donde la gente fingía armonía por obligación religiosa, sino un lugar donde las diferencias eran respetadas, donde las dudas podían expresarse, donde el amor no tenía condiciones doctrinarias. Antonio era católico practicante, pero respetaba mi jornada espiritual. Nunca trató de convertirme, nunca me forzó a ir a misa, nunca cuestionó mis creencias personales. Miriam, ya sufriste mucho por causa de religión. Acá en casa sos libre de creer en lo que quieras, de la manera que quieras. Comencé a desarrollar mi propia espiritualidad, libre de organizaciones controladoras. Leía la Biblia a mi manera, oraba como me sentía cómoda, desarrollaba mi relación personal con Dios, sin intermediarios humanos. Era una libertad espiritual que nunca había experimentado en 2003. A los 55 años. Logré terminar la secundaria en el programa de educación para jóvenes y adultos. Imaginen la alegría de una mujer de 55 años recibiendo el diploma de bachiller. Antonio organizó una fiesta en casa para celebrarlo. Miriam, sos la prueba de que nunca es tarde para aprender, para crecer, para desarrollarse. Comencé a trabajar como voluntaria en una institución que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi experiencia con manipulación psicológica y abuso emocional me ayudaba a entender y ayudar a esas mujeres. Encontré propósito en mi dolor. No había sido en vano si podía ayudar a otras personas. Era reconfortante poder usar mi experiencia de sufrimiento para aliviar el sufrimiento de otras personas. Muchas mujeres que llegaban a la institución tenían historias parecidas a la mía, en relaciones abusivas, chantaje emocional, aislamiento social. Yo entendía su dolor porque había vivido algo similar durante todos esos años de reconstrucción. Nunca dejé de pensar en mis hijos biológicos. Seguía sus vidas de lejos a través de conocidos en común. Sabía que Juan se había vuelto empresario y tenía 3 hijos. María se había recibido de enfermera y trabajaba en un hospital. Pedro se había casado y también tenía hijos. A veces soñaba con reencuentros
imposibles. Soñaba que aparecían en mi puerta pidiendo perdón, diciendo que habían entendido, que yo tenía razón, que querían recuperar el tiempo perdido. Pero siempre despertaba con la realidad cruel. Seguían presos en la misma religión que me expulsó en 2005. Tomé una decisión que Antonio consideró arriesgada, pero necesaria. Escribí una carta para cada uno de mis 3 hijos. No esperaba respuesta. Sabía que probablemente ni las leerían, pero necesitaba que supieran que los amaba, que nunca dejé de ser su madre, que mi puerta estaría siempre abierta. En las cartas expliqué mi jornada, mis descubrimientos, mi paz interior. No traté de convencerlos de salir de la religión. Respetaba sus decisiones, pero quise que supieran que una madre no deja de amar a los hijos por causa de diferencias religiosas, que la familia debería ser más fuerte que la doctrina. Nunca recibí respuesta de las cartas, ni lo esperaba en realidad, pero el simple acto de escribir fue terapéutico para mí. Era como si hubiera cerrado un ciclo, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. A partir de ahí, logré hacer las paces con la situación. Los años que siguieron fueron los más felices de mi vida adulta. Tenía un matrimonio sólido, basado en respeto mutuo, hijos postizos que me amaban, un trabajo que me daba propósito, amigos verdaderos que me aceptaban como era. Había encontrado la paz interior que buscaba hacía tanto tiempo. Aprendí a celebrar las pequeñas alegrías de la vida. Un domingo por la mañana, tomando café con Antonio, una conversación interesante con Ana sobre educación infantil, un paseo en el parque con los nietos postizos. Fueron momentos simples pero cargados de significado. En 2008, a los 60 años, me jubilé del trabajo en la empresa de contabilidad, no por obligación de la edad, sino por elección. Quería aprovechar más tiempo con la familia, dedicarme más al trabajo voluntario, viajar con Antonio a lugares que siempre soñé conocer. Hicimos varios viajes juntos. Conocimos el norte argentino, visitamos las cataratas de Iguazú, pasamos una semana en Mar del Plata. Eran sueños que había guardado en el cajón durante décadas, y finalmente estaba realizando. Nunca es tarde para vivir los propios sueños. El trabajo voluntario se intensificó. Además de ayudar a mujeres víctimas de violencia, comencé a participar en un grupo de apoyo para exmiembros de religiones controladoras. Mi historia inspiraba a otras personas que estaban pasando por el proceso doloroso de dejar organizaciones abusivas, ver a otras personas encontrando fuerzas para salir de situaciones destructivas, ayudar a familias a reconciliarse después de conflictos religiosos, presenciar la sanación emocional de personas que habían sufrido abuso religioso. Todo eso daba significado a mis propias pérdidas. Mi dolor no había sido en vano, sí podía evitar que otras personas sufrieran lo mismo. Una de las historias que más me marcó fue la de una joven de 25 años, llamada Fernanda, que había sido expulsada de los Testigos de Jehová por cuestionar la doctrina sobre transfusión de sangre. Llegó al grupo de apoyo destrozada, sin familia, sin amigos, sin perspectiva. Verla reconstruir la vida a lo largo de 2 años fue como revivir mi propia jornada de sanación. Doña Miriam me dijo en uno de los últimos encuentros a los que asistí: usted me enseñó que es posible ser feliz después de perder todo, que es posible reconstruir una familia, encontrar un propósito fuera de una organización religiosa. Usted salvó mi vida. Momentos como ese hacían que todos los años de sufrimiento valieran la pena. En 2010, ya con 62 años, comencé a pensar cada vez más frecuentemente en mis hijos biológicos, no con el dolor punzante de los primeros años, sino con una nostalgia madura, templada por la aceptación. Ya estaban en sus 40 años, tenían sus propias familias, sus propias vidas construidas. Calculaba cuántos nietos tenía y nunca conocí. Juan tenía 3 hijos que debían estar en la adolescencia. A María tenía 2. Pedro se había casado tarde, pero también tenía una hija pequeña. 6 nietos que no sabían que tenían una abuela viva, que crecieron escuchando que la madre del papá o de la mamá era una apóstata peligrosa. A veces me pillaba imaginando cómo sería si pudiera encontrarlos por casualidad en la calle, si me reconocerían, si preguntarían quién era yo, si mis hijos contarían la verdad
o inventarían alguna excusa. Eran fantasías dolorosas, pero también reconfortantes de alguna forma. Antonio percibía mi melancolía y siempre decía: a Miriam, hiciste lo que pudiste, escribiste las cartas, dejaste la puerta abierta, mostraste que el amor de madre no tiene condiciones. De ellos si algún día quieren buscarte, sabrán dónde encontrarte. Tenía razón, pero el corazón de madre no siempre razona lógicamente. En 2012 pasó algo que sacudió mi tranquilidad reconquistada. Supe a través de una conocida de Córdoba que Pedro estaba pasando por una crisis en la congregación. Había cuestionado algunas decisiones de los ancianos y estaba siendo pastoreado con frecuencia. Mi corazón se aceleró cuando escuché eso. ¿Sería posible que mi hijo menor, después de más de 20 años, estuviera empezando a cuestionar la religión? ¿Sería posible que estuviera pasando por el mismo proceso que yo había pasado décadas antes? La esperanza y el miedo se mezclaban en mi pecho. Resistí la tentación de buscarlo. Antonio me convenció de que sería contraproducente. Miriam, si está cuestionando, necesita hacer su propia jornada. Si apareces ahora, puede parecer que estás influyendo, y eso puede empeorar su situación en la congregación. Era una lógica cruel, pero sensata. Continué siguiendo de lejos a través de la misma conocida. Supe que Pedro había perdido los privilegios en la congregación. Ya no era anciano. Supe que él y la esposa estaban siendo vigilados de cerca. Supe que había hecho preguntas sobre 1914 y la generación que no pasaría. Las mismas preguntas que Juan había hecho 25 años antes. La ironía de la historia no se me escapaba. El hijo que se había mutilado emocionalmente para no cuestionar, que había prometido nunca dar problemas, para no ser expulsado como los hermanos, ahora estaba pasando por el mismo proceso de despertar que todos nosotros habíamos pasado. Durante 3 años, seguí esa situación de lejos, con el corazón en la mano. Sabía que si Pedro continuaba cuestionando, enfrentaría la misma elección cruel que yo había enfrentado. Fingir creer para mantener a la familia o ser honesto, y perder todo. En 2014 supe que había dejado de frecuentar las reuniones. Q estaba siendo presionado por los ancianos, que la esposa estaba dividida entre apoyar al marido y mantener la religión. Era la misma agonía que yo había vivido, el mismo dilema que despedaza familias. Antonio, que ya tenía 70 años, pero seguía siendo mi puerto seguro. Decía Miriam, si sale de la religión, tal vez te busque, tal vez entienda finalmente por qué hiciste las decisiones que hiciste. Tal vez quiera escuchar tu versión de la historia. Yo no me atreví a tener tanta esperanza. En marzo de 2015, una tarde de martes que comenzó como cualquier otra, ocurrió el milagro que ya ni me atrevía a soñar. Estaba regando las plantas en el jardín de nuestra casa, en Buenos Aires, cuando sonó el tambor. Antonio había salido al supermercado, así que fui a atender, pensando que sería algún vecino o repartidor. Abrí la puerta y casi me desmayo. Ahí, frente a mí, estaba Pedro Mijijo Mener, ahora de 40 años, cabellos grises en las sienes, más flaco que la última vez que lo había visto de lejos, con ojos cansados pero familiares. Estaba llorando antes incluso de decir una palabra. Mami, fue la primera palabra que salió de su boca. Mami, después de 24 años de silencio, de rechazo forzado, de fingir que yo no existía, estaba ahí, llamándome mami nuevamente. No tengo palabras, queridos míos, para describir lo que sentí en ese momento. Caímos en el abrazo, ahí mismo en la puerta, llorando como 2 niños perdidos que finalmente se encontraron. 24 años de nostalgia, de dolor reprimido, de amor, sofocado, todo explotando en ese abrazo que parecía durar una eternidad y al mismo tiempo ser demasiado breve. Mami, necesito pedirte perdón, dijo entre los sollozos. Necesito pedirte perdón por haber sido cobarde, por haberte abandonado, por haber elegido una religión en vez de mi propia madre. Siempre supe que tenías razón, pero el miedo era, Mayo, que la razón. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde había reconstruido mi vida, con Antonio, y él comenzó a contarme su jornada, como había pasado 20 años, tratando de ser el testigo de Jehová, perfecto para compensar la falla de la familia, como se había vuelto anciano joven,
se había casado dentro de la religión, había criado a la hija en la doctrina. Pero las mismas dudas que usted tuvo comenzaron a atormentarme. Continúan principalmente después de que me convertí en padre. ¿Cómo podía enseñarle a mi hija que Dios iba a matar billones de niños en el Armagedón? ¿Cómo podía decir que solo los testigos de Jehová eran dignos de salvación? Me contó cómo había comenzado a investigar, a estudiar historia, a cuestionar doctrinas, cómo había descubierto las mismas contradicciones que yo había descubierto 25 años antes. Había llegado a la misma conclusión inevitable: la organization no era lo que alegaba ser. Cuando comencé a hacer preguntas en la congregación, la misma cosa que le pasó a usted, me pasó a mí. Fui marcado como espiritualmente peligroso. Comencé a ser vigilado. Perdí los privilegios y entonces entendí: no quieren respuestas, quieren obediencia ciega. La decisión de salir le había costado caro a él también. La esposa se había quedado en la religión y pidió el divorcio. Perdió la custodia de la hija de 8 años. Perdió a todos los amigos, la vida social, la red de apoyo que había construido en 40 años de vida. Estaba pasando exactamente por lo que yo había pasado. Pero la diferencia, mami, es que sé que no estoy solo. Sé que tengo una madre que pasó por lo mismo, que entiende mi dolor, que puede ayudarme a reconstruir mi vida. Usted es mi inspiración, de valor. Pasamos toda la tarde conversando. Yo le conté mi jornada de los últimos 24 años, el matrimonio con Antonio, los hijos postizos, el trabajo voluntario, la paz interior que había encontrado. Él me contó sobre los años de angustia, de fingir creer, de mutilarse emocionalmente para evitar el rechazo. Cuando Antonio llegó del supermercado y vio a Pedro en la sala, no necesité explicar quién era. El amor en los ojos de los dos hombres, el reconocimiento mutuo de la importancia de ese momento, la alegría genuina de mi marido por ver mi felicidad. Fue un momento de pura gracia. Pedro, dijo Antonio extendiendo la mano a mi hijo, tu madre habla de ustedes todos los días hace 15 años. Bienvenido de vuelta a la familia. Y supe que todo había valido la pena. Todos los años de sufrimiento, de soledad, de reconstrucción, habían llevado a ese momento. En los meses que siguieron, Pedro visitó varias veces, conoció la casa, conoció a Carlos y Ana, mis hijos postizos, conoció mi nueva vida. Estaba impresionado con la mujer en que me había convertido fuera de la religión, más confiada, más independiente, más feliz. Mami, usted está diferente, me dijo en una de las visitas. Parece más liviana, más en paz consigo misma. En los tiempos de testigo, aun cuando éramos una familia unida, siempre había una tensión, un miedo constante de desagradar a Dios. Ahora veo una serenidad en usted que nunca vi antes. Hereford había encontrado una paz espiritual que nunca tuve como testigo de Jehová. Una espiritualidad basada en el amor, en la compasión, en la búsqueda sincera de Dios, no en el miedo de organizaciones humanas. Una fe madura que admitía dudas y cuestionamientos. Pedro comenzó su propio proceso de reconstrucción. Consiguió empleo en una empresa de tecnología, alquiló un departamento pequeño, comenzó a rehacer su vida social y, lo más importante, comenzó a luchar en la justicia por el derecho de ver a la hija. Lo presenté al grupo de apoyo para ex testigos de Jehová. Ver a mi hijo interactuando con otras personas que habían pasado por la misma experiencia, compartiendo su dolor y sus descubrimientos, recibiendo apoyo y orientación, era como si un ciclo se estuviera cerrando. Mami me dijo después de algunos meses frecuentando el grupo: ahora entiendo por qué usted tuvo valor para salir de la religión, aún sabiendo que perdería todo. Es imposible vivir una mentira cuando conoces la verdad. Es imposible fingir creer en algo que tu conciencia rechaza. En 2016, un año después del reencuentro, pasó algo que me emocionó profundamente. Logré conocer a mi nieta biológica, Elena, hija de Pedro, una niña de 9 años, con ojos curiosos e inteligentes que me recordaban tanto a él en la infancia. La exesposa de Pedro, todavía testigo de Jehová, había acordado algunas visitas supervisadas. Elena no entendía bien porque nunca había conocido a la abuela paterna, pero aceptó nuestra presencia con la naturalidad de los niños. Abuela Mimi,
Me llamó desde el primer encuentro. ¿Por qué usted vivía tan lejos? ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años los meandros del abuso religioso, del chantaje emocional, de la manipulación institucional? Simplemente dije, a la abuela estaba esperando el momento indicado para conocerte, mi amor. Hoy, queridos míos, a los 67 años, puedo decir con absoluta certeza que valió la pena. Valió la pena perder todo para no perder mi dignidad. Valió la pena elegir la verdad en vez de la conveniencia. Valió la pena enfrentar 24 años de soledad para llegar a este momento de reconciliación. Juan y María todavía no volvieron. Siguen en la religión, siguen evitándome cuando me ven ocasionalmente en Córdoba, pero no guardo rencor, no siento amargura. Sé que son víctimas del mismo sistema que me victimizó, y sé que si algún día están listos para cuestionar, mi puerta estará abierta. Pedro me dijo recientemente algo que resume toda mi jornada, mami. Usted me enseñó que existen cosas más importantes que mantener las apariencias, que la integridad vale más que la aprobación social, que el amor verdadero no hace chantaje emocional y que nunca es tarde para volver a empezar. Ansí, pudiera volver el tiempo atrás, haría todo igual, porque descubrí que existe algo peor que perder a los hijos temporalmente. Es perderse a una misma permanentemente, es vivir una mentira por miedo a las consecuencias. Es ser rehén de una religión que transforma el amor en instrumento de control. Para ustedes que están pasando por una situación parecida, que fueron desasociados o están pensando en salir de alguna religión controladora, tengan valor. La verdad lebra, aunque al principio duela mucho. Existe vida después de la religión, existe felicidad después de la pérdida, existe amor verdadero sin condiciones doctrinarias. Aprendí que familia no es solo sangre, es quien se queda a tu lado en los momentos difíciles, que Dios no necesita organización para ser encontrado. Él está donde hay amor genuino, compasión verdadera, justicia real, que el amor verdadero no hace chantaje emocional, acepta, comprende y perdona. Y aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. A los 43 años, volví a empezar sola. A los 52, me casé nuevamente. A los 67 reencontré a mi hijo. Cada nuevo comienzo me volvió más fuerte, más sabia, más comprensiva con el sufrimiento humano. Queridos míos, que me acompañaron hasta aquí, en esta jornada dolorosa, pero liberadora, gracias por haber tenido paciencia para escuchar esta historia que duró casi 30 años para ser vivida y me costó lágrimas para ser contada. Sé que muchos de ustedes se identificaron con partes de ella, con el dolor del rechazo familiar, con el valor de cuestionar, con la necesidad de volver a empezar. Quiero que sepan que cada comentario que dejan, cada me gusta que dan, cada suscripción al canal, es como si me estuvieran abrazando y diciendo, Anabuela Mimi, tu dolor no fue en vano. Tu historia nos da esperanza. Tu valor nos inspira. Y eso es lo que me da fuerzas para seguir compartiendo estos recuerdos difíciles para quien está viviendo algo parecido en este momento. No se rindan con ustedes mismos. No acepten vivir una mentira solo para mantener las apariencias. No permitan que ninguna organización religiosa use el miedo para controlar sus vidas. Ustedes tienen derecho a la verdad, tienen derecho a sus propias convicciones, tienen derecho a seguir su conciencia. Para las madres que perdieron hijos por causa de conflictos religiosos, sus hijos no dejaron de amarlas. Ellos son víctimas de la misma manipulación que ustedes fueron un día. Mantengan la puerta del corazón abierta, porque el amor de madre es más fuerte que cualquier doctrina. Y un día pueden volver. Para los hijos que fueron forzados a rechazar a los padres por presión religiosa. Sus padres entienden que ustedes eran apenas niños o jóvenes cuando tomaron esas decisiones. Entienden que fueron víctimas de chantaje emocional. El perdón ya está dado. El amor nunca murió y nunca es tarde para reconstruir una relación. Si les gustó mi historia, por favor denle al me gusta y suscríbanse al canal. Muestren que mi dolor no fue compartido en vano, que estas lágrimas pueden secar otras lágrimas,
que esta historia puede dar esperanza a quien está pasando por momentos difíciles. Y no se olviden de entrar a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción del video. Ahí mandamos todos los días historias reales de otras personas que, como yo, tuvieron valor para elegir la verdad, aún cuando dolió. Son historias de superación, de volver a empezar, de familias que se reconciliaron después de años de separación. En el grupo van a encontrar apoyo cuando estén débiles, comprensión cuando se sientan solos, esperanza cuando crean que no. Hazel, van a descubrir que no están solos en esta jornada, que otras personas entendieron exactamente lo que ustedes están sintiendo. Cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron que elegir entre familia y conciencia, entre amor y obediencia ciega a organizaciones? ¿Cómo fue esa experiencia? Estoy aquí para leer cada comentario, cada historia, cada desahogo. Ustedes no están solos en esta caminata. Para quien quiere saber cómo está mi vida hoy, Pedro viene a visitarme todos los meses. Trajo a Elena algunas veces más. Está reconstruyendo la vida con valor y determinación. Antonio sigue siendo mi compañero de todas las horas, mi puerto seguro, mi mejor amigo. Los hijos postizos Carlos y Ana me dieron nietos postizos que llenan mi casa de alegría. Sigo en el trabajo voluntario ayudando a otras personas que pasaron por experiencias similares. Es mi forma de transformar dolor en propósito, lágrimas en esperanza, pérdidas en ganancias para otras personas. Cada vida que ayudamos a reconstruir hace valer todo el sufrimiento que pasé. La próxima semana voy a contar la historia de mi comadre Josefa, que descubrió a los 65 años que el marido anciano tenía una segunda familia hacía 25 años y que la organización sabía y nunca se logró. Es una historia que los va a mover mucho sobre hipocresía religiosa y sobre cómo algunas personas usan la religión para encubrir comportamientos inaceptables. Hasta la próxima. Query 2. Recuerden siempre, la verdad libera aunque duela. El amor verdadero no hace chantaje emocional y nunca, nunca es tarde para volver a empezar, para ser felices, para encontrar la paz interior que todos merecemos. Quédense con Dios, el Dios del amor incondicional, de la compasión infinita, de la justicia verdadera. El Dios que no está preso en organizaciones humanas, sino que habita donde hay amor genuino, perdón sincero y verdad liberadora. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes.